Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en los términos que este mismo ordenamiento establece. Artículo 2. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. El proyecto de presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente será elaborado por la propia Procuraduría, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, la Procuraduría lo ejercerá directamente. En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior. Artículo 3. Los servicios que regula esta ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo. Tratándose de los servicios de representación a que hace referencia la fracción 2 del artículo 5, únicamente se proporcionarán cuando el monto del asunto no exceda de 30 veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año. Los servicios de representación a que se refiere el párrafo anterior podrán proporcionarse sin que sea necesario agotar previamente la investigación a que se refiere la fracción 3 del artículo 5 de esta ley. Artículo 4. Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada, por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, por los delegados regionales y por el número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con un delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales que estén relacionados o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar información útil, están obligados a atender y enviar puntual y oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información que les requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Asimismo, las autoridades fiscales federales estarán obligadas a tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando ésta se lo solicite, y 2. Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y a proporcionarle a ésta la información relativa a los criterios que respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la aplicación de las normas fiscales se tenga al interior de las autoridades fiscales, del sentido de las consultas que se le hagan, de los diversos formatos utilizados y su llenado y, en general, de toda la información que requiera la Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones. Las autoridades y los servidores públicos federales, locales y municipales colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley dará lugar a las sanciones que en ella se establecen y, en su caso, a la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Capítulo 2. De las atribuciones. Artículo 5. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales.
2. Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución. 3. Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos en los términos de la presente ley y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades. 4. Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación una actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen. V. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente. B. Instalar el servicio profesional de carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 7. Atender, dentro de los límites legales que en la materia existan para las autoridades fiscales, las obligaciones sobre transparencia e información que impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, difundiendo entre la población en general, a través de la página electrónica que tenga establecida en el sistema Internet, las principales acciones que haya realizado tanto en defensa de los contribuyentes como para mejorar la relación entre estos y las autoridades fiscales, en términos estrictos de las facultades que esta ley le concede. Asimismo, y con el objeto de garantizar el cumplimiento de esta ley, la Procuraduría proporcionará los datos estadísticos más relevantes para que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique al menos semestralmente en el Diario Oficial de la Federación la información sobre sus principales actividades administrativas. 8. Imponer las multas en los supuestos y montos que en esta ley se establecen. 9. Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a derecho a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales. Si te gusta nuestro contenido y quieres recibir notificaciones de las reformas y nuevas leyes que estamos publicando, sigue nuestro canal y activa la campanita. X. Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes. 11. Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes. 12. Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria. 13. Emitir su estatuto orgánico. 14. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se lo solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a estos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría. 15. Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a estos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales.
quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad. 16. Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales y 17. Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos. Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes. Las respuestas que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos. Por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas. La formulación de quejas y reclamaciones, así como las resoluciones y recomendaciones que emita el Procurador de la Defensa del Contribuyente, no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes. Ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, ni afectarán los trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación. Capítulo 3. Estructura y organización de la Procuraduría. Artículo 6. La Procuraduría se integra por los siguientes órganos. I. El Procurador de la Defensa del Contribuyente. 2. El órgano de gobierno de la Procuraduría. 3. Delegados regionales, y 4. Asesores jurídicos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente contará con el personal profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su operación serán determinadas en el Estatuto Orgánico de la Procuraduría. Artículo 7. El Procurador de la Defensa del Contribuyente deberá reunir para su designación los siguientes requisitos. Y. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho o en alguna carrera afín a la materia tributaria. 3. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de 5 años inmediatos anteriores a su designación. 4. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el gobierno federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los últimos 3 años previos a su nombramiento. V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de 1 año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y b. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad. Artículo 8. La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está obligada a y. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría. 2. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen. 3. Determinar los nombramientos de las personas que prestarán sus servicios de asesoría. 4. Elaborar y presentar al órgano de gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta a las reglas que para el efecto se establezcan en el Estatuto Orgánico. V. Emitir las recomendaciones públicas no vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los procedimientos que practique. B. Presidir y conducir las sesiones del órgano de gobierno. 7. Emitir disposiciones o reglas de carácter general y dictar lineamientos y medidas específicas para la interpretación y aplicación de la normatividad de la Procuraduría, así como, para el desarrollo y mejor desempeño de las actividades de la propia Procuraduría. 8. Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos del Estatuto Orgánico. 9. Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico.
X. Elaborar el proyecto de estatuto orgánico de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del órgano de gobierno. 11. Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de la Procuraduría, y 12. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición. Las funciones establecidas en las fracciones 4, b, 7, 9 y x son indelegables. Artículo 9. La designación de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración la persona titular de la Presidencia de la República. La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo 4 años y podrá ser ratificada para un segundo periodo. Podrá ser destituida y sujeta a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas. Artículo 10. Las y los asesores jurídicos deberán reunir para su nombramiento los mismos requisitos que la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, exceptuando las fracciones 3 y 4 del artículo 7. Ya que será necesario que cuenten con experiencia acreditada en materia fiscal por un periodo continuo de 2 años inmediato anterior a su nombramiento, en la selección se deberá garantizar el principio de paridad de género. Artículo 11. Los asesores jurídicos están obligados a y prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que lo soliciten. 2. Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de sus representados, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa. No se surtirá la obligación anterior cuando a juicio del asesor jurídico la defensa del interesado resulte legalmente improcedente por no existir bases ni fundamentos para su ejercicio. 3. Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio hasta la conclusión total del asunto, y 4. Las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la ley y las que le sean encomendadas por el Procurador de la Defensa del Contribuyente. Artículo 12. El órgano de gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado integrado, procurando observar el principio de paridad, por y la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del órgano de gobierno, y 2. 6 personas que fungirán como consejeras o consejeros independientes, quienes serán designadas por la persona titular del Ejecutivo Federal. La persona titular de la Presidencia de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a dichas consejeras y consejeros, tomando en cuenta a las representaciones de las principales universidades del país, a las representaciones de asociaciones profesionales, así como a las principales cámaras empresariales. Observando en todo momento el principio de paridad de género. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia tributaria y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría. Al aceptar el cargo, cada consejera o consejero independiente deberá suscribir un documento donde declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejera o consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados del mismo. Las personas que funjan como consejeras y consejeros independientes deberán cumplir para su nombramiento los mismos requisitos que quien encabece la Procuraduría, exceptuando lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 7. Cada persona que funja como consejera o consejero independiente tendrá una suplencia. Esa suplencia se designará junto con el nombramiento de la consejería independiente de que se trate y deberá ser del mismo género para mantener el principio de paridad. El cargo de consejera o consejero es honorífico y durará en su encargo hasta 4 años.
El órgano de gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada 3 meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un quórum de mayoría simple de sus integrantes para su funcionamiento, y las resoluciones que adopten para su validez serán tomadas por la mitad más uno de sus integrantes presentes con derecho a voto. Todas las personas integrantes del órgano de gobierno tienen derecho de voz y voto. Las sesiones del órgano de gobierno serán convocadas por la persona titular de la Procuraduría o mediante solicitud formulada por cuando menos 3 de sus integrantes. Las reglas para el debido funcionamiento del órgano de gobierno se establecerán en el Estatuto Orgánico. Artículo 13. El órgano de gobierno tendrá las siguientes atribuciones. Y. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el procurador. 2. Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de ésta y de su procurador y, velar por el cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera. 3. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos. 4. Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del Contribuyente. V. Determinar las bases y lineamientos para la promoción de la cultura tributaria. B. Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el Procurador y 7. Las demás que se establezcan en esta ley, en el Estatuto Orgánico o en cualquier otra disposición. Artículo 14. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tendrá un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción 12, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se auxiliará, en el ejercicio de sus facultades, por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos. El órgano interno de control, su titular y los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y otros ordenamientos jurídicos aplicables de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Capítulo 4. Presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones. Artículo 15. Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente. El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia. Tanto el Procurador de la Defensa del Contribuyente como los delegados regionales tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en sus actuaciones. En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría. Artículo 16. Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representante. Las quejas o reclamaciones deberán presentarse por escrito, utilizando para estos efectos cualquier medio, inclusive por la página electrónica que establezca la Procuraduría para tal fin, salvo casos urgentes calificados por el Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, por los delegados regionales, en que podrán formularse por cualquier medio de comunicación. Artículo 17. El Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, los delegados regionales, pondrán a disposición del público en general formularios que faciliten los trámites que estén bajo su esfera de atribuciones y, en todo caso, orientarán a los interesados sobre su contenido, auxiliándolo para requisitarlo. En todos los casos que se requiera, se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Artículo 18. La presentación de la queja o reclamación a que se refiere la fracción 3 del artículo 5, podrá hacerse en cualquier tiempo, a menos que,
El acto que se reclame de las autoridades fiscales federales vaya a ser objeto de defensa contenciosa por la Procuraduría, en términos de la fracción 2 del artículo 5. Caso en el cual la queja para efectos de la recomendación que le precediera, deberá presentarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución a impugnarse con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes indicado, se tendrá por no presentada. Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el término de 5 días hábiles al quejoso o reclamante. Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta deberá notificar la incompetencia al quejoso o reclamante en el término de 5 días hábiles siguientes a la presentación de la queja o reclamación. Cuando los quejosos o reclamantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la queja o reclamación será admitido, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos. Siempre que no se esté en el supuesto a que se refiere la fracción 2 del artículo 5 de la presente ley, en cuyo caso se tendrá por no presentada la queja o reclamación. Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta dentro del término de 3 días siguientes a su presentación, requerirá al quejoso o reclamante para que haga la aclaración respectiva. Con el apercibimiento de que si en el término de 3 días contados a partir del día siguiente a que surta efecto su notificación, no subsana la omisión requerida, se tendrá por no presentada. Artículo 19. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admisión dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la queja o reclamación. En dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de 3 días hábiles siguientes al que surta efecto su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación. En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la Defensa del Contribuyente o en su caso los delegados regionales, podrán ordenar que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica. En el informe que rindan las autoridades, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente estos existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. El interesado deberá cubrir previamente el pago de los derechos respectivos por la expedición de tales copias certificadas. Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen pronunciado, y se asentará la razón que corresponde inmediatamente después de dicha resolución. Artículo 20. Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones. Y solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los contribuyentes la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior, así como la documentación adicional, y 2. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones. Artículo 21. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien las que de oficio se requieran o practiquen, serán valoradas en su conjunto. De acuerdo con los principios de valoración de la prueba en los términos de los artículos 130 y 234 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente. Capítulo 5. De los acuerdos y recomendaciones. Artículo 22. El Procurador de la Defensa del Contribuyente podrá dictar y acuerdos de trámite para que las autoridades fiscales federales aporten información o documentación, salvo aquella que la ley considere reservada o confidencial. 2. Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija y 3. Acuerdos de no responsabilidad.
Artículo 23. Dentro de los 5 días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, señalando, en su caso, las prácticas en que hubieran incurrido las autoridades responsables. En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus actuaciones tomará en cuenta tanto la buena fe que la ley presume en los contribuyentes, como el interés público que existe en la recaudación de los tributos. Artículo 24. En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el término de 5 días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará acuerdo de no responsabilidad. Artículo 25. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación. Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los 3 días hábiles siguientes al que surta efecto su notificación, si acepta o no dicha recomendación. En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 5 de la presente ley. En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el Procurador de la Defensa del Contribuyente o los delegados regionales. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede ningún recurso. Artículo 26. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estará obligada a entregar las pruebas que resulten necesarias a la autoridad a quien se dirigió una recomendación, con el objeto de que dicha autoridad cuente con los elementos necesarios para cumplimentar, en todo caso, la recomendación de que se trate. Artículo 27. Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos. Las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón. Capítulo 6. De las sanciones. Artículo 28. Los servidores públicos de las autoridades fiscales federales serán sancionados. Y, con entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes cuando 1. No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen los documentos a que se refiere el artículo 19 de esta ley, cuando el interesado haya cubierto los derechos respectivos, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría. 2. No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo 25 de esta ley, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría. 2. Con entre 20 y 30 salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes cuando no asistan a las reuniones periódicas establecidas en la fracción 14 del artículo 5. 3. Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las autoridades fiscales federales se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que el contribuyente logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue objeto de la intervención de la Procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de fundamentación o motivación mediante resolución definitiva. La imposición de las multas estará a cargo del Procurador de la Defensa del Contribuyente y de los delegados regionales en el ámbito de su competencia. El Procurador podrá delegar esta facultad a otros servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Si te gusta nuestro contenido y quieres recibir notificaciones de las reformas y nuevas leyes que estamos publicando, sigue nuestro canal y activa la campanita.